Era la misma palabra en las tres. No es una palabra diferente, sino que lo puse justamente de esa forma para que sea el énfasis de esta clase, en general del método inductivo. ¿Cuál es la frase, la palabra que faltaba ahí? Correctamente. Ahí vi un par, algunos que sí pusieron bien. Es correcto, es la forma correcta de estudiar la Biblia. Creemos que el método inductivo es la mejor forma que podemos sacar lo mejor de la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, comprender a profundidad la palabra de Dios, y por eso quise enfatizar en eso, en alimentarnos al leer, al escuchar de otros prédicas, vamos a poder identificar cuándo es una palabra de Dios real y cuándo es una falsa enseñanza, y podemos también enseñar correctamente a otros. ¿Ya? La palabra es correctamente. ¿Cuál es nuestro principal llamado como hijos de Dios y por qué? A ver, respuestas. ¿Cuál? Tener comunión con Él. Mi llamado es, dice 1 Corintios 1:9, y Él es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la respuesta. Hemos llamado a tener una relación cercana con Dios, comunión. ¿Y cómo lo hacemos eso? Oramos y le hablamos a través de la oración y Él nos habla a través de su palabra. Pero ¿cómo hacemos para escucharlo? Estudiando la palabra de Dios. Y de eso se trata este curso. 3. Mencione algunas de las razones por las cuales podemos confiar en la Biblia. Puse ahí al menos dos. A ver, ¿quién se acuerda de una o dos? Muy bien, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Otra, ¿qué? También es inspirada, pero es la misma, ¿no? La misma respuesta, es inspirada por Dios. Es la revelación de Dios, es una, muy bien, es inspirada por Dios, es la revelación de Dios, ¿eh? Inerrante. Como dice Panterita, inerrante significa que no tiene errores. Y una más, ¿quién se acuerda de la última? Es una unidad. Es una unidad, ¿no? Todo es una unidad, a pesar de que fue escrita a través de muchos años, muchos autores, diferentes culturas, diferentes contextos. Es una unidad. 4. Una frase creo que motivacional para todos nosotros. Bueno, pregunté, ¿quién acá sabe leer? Todos dijimos que sí, ¿no? Entonces, si usted puede leer, entonces puede estudiar la Biblia. Si puede leer, no hay una excusa que tú digas, no, no puedo estudiar, necesito escuchar una enseñanza, el pastor me tiene que hablar, me tiene que decir cómo hacer las cosas, no sé cómo buscar en la sabiduría o el consejo de Dios directamente yo. No hay excusas, hermanos. Si sabes leer, con las formas, los consejos, las estructuras que vamos a ir dando en esta clase, vas a poder ser un mejor estudiante y escuchar directamente la voz de Dios. ¿Ya? 5. De la siguiente lista, ¿cuál no es? La pregunta es, no es, porque muchos creo que leyeron, vi por ahí respuestas erradas, que marcaron la primera, la A, narrativo, porque creo que leyeron cuál es. ¿Cuál no es un género literario de la Biblia? Hay muchos géneros. La semana pasada dimos 5 principales, que como que podemos englobar toda la Biblia en esos 5 principales. Uno es narrativo, entonces el primero no es la respuesta. Dijimos que también es poético, la poesía. Después también dijimos que había profecía, había las epístolas y las parábolas. Hay más, hay unos géneros más que vamos a ir viendo, pero son un poco más específicos, ya, pero son los principales. Entonces, ¿cuál no es? Los evangelios. Los evangelios son parte de la Biblia, pero no son género literario. No, era una pregunta con trampita, para leer, simplemente para leer y darte cuenta un poco. Trampita, trampita. Eso fue por leer apresuradamente. La clase de hoy día vamos a enfatizar mucho, mucho en eso, de no ser apurados, de dedicar un buen tiempo a la lectura y entender las cosas que están escritas. ¿Ya? 6.
¿Cómo se le denomina al grupo de los primeros 5 libros de la Biblia? Pentateuco. Muy bien, Pentateuco. ¿Se acuerdan de la mano? Está la mano, ¿no? Dijimos que había 5 libros, cinco géneros. Está la narrativa, está la poesía. Dijimos como tarea final estudiar, memorizar, mejor dicho. Fue. Memorizar todos los libros de la Biblia. Y ahí en la mano pusimos un orden. En su manual, creo que, a ver un ratito. Elmer, ¿tú no tienes manual? Pásale. La página, ¿qué página 7? Ahí está la manito, ¿no? Y cómo está dividida la Biblia. En los primeros 2 dedos tiene la parte narrativa que viene la historia de los evangelios. Está la poesía. Están las epístolas. Ese es el que faltó en la lista que pusimos en el examen. Está en la profecía. Y está las parábolas. Las parábolas. Entonces seguimos. Y la pregunta 6 era el Pentateuco, justamente los 5 primeros libros de la Biblia. Al final van a dibujar una mano y van a poner como examen. El examen final va a estar todos los libros de la Biblia porque nos va a ayudar a encontrar más rápido, ubicarnos mejor en el contexto, entender más de qué va en sí la palabra de Dios y lo que nos quiere decir en ese relato. Entonces, el próximo, les voy diciendo, la próxima semana va a venir, escriba los libros históricos del Antiguo Testamento. Esa va a ser la pregunta. Escriba los libros históricos del Antiguo Testamento, entonces lo tienen que tener memorizado para la próxima semana, ¿no? Entonces, por eso el 7 se escribe los 5 primeros libros de la Biblia, son Génesis, todos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien, muy bien. Cada pregunta valía 5 puntos. Entonces, si has fallado 2, igual tienes 20. Era como para que puedas, acá está. No sé, pues, según la respuesta ya tú misma, ponte tu nota, yo confío en ti. ¿Qué? 15, ¿verdad? No, está bien, eso está bien. Ah, no, perdón, me olvidé. La próxima semana va a ser escríbeme el Pentateuco y los libros históricos. O sea, los 5 de ahorita vamos a ir progresando. Cosa que el examen final va a estar con todos. ¿Ya? La próxima semana va a ser. Voy a poner 2 dedos atrás, lo voy a dibujar ahí para que escriban, ¿no? Para que sea más fácil. Bueno, hermanos, vamos a orar para comenzar la clase de hoy. De verdad los felicito a los que han venido temprano, a los que han llegado un poco tarde igual. Se valora el esfuerzo de que han podido venir. La clase, desde hoy día vamos a comenzar a grabarlas, no tan bien editadas porque no hay nadie allá que haga las ediciones como para domingo, como lo hace Yair, que todos los domingos trata de hacer una buena edición. Pero se va a grabar tanto en video como en audio. Y a los que deseen, nos pueden pedir. De repente, por ejemplo, hoy día David me dijo que iba a estar de viaje, que no iba a poder venir. La esposa de Osvaldo me dijo que está enferma.
Michi de repente llega un poco tarde, pero entonces va a tener el video para que lo puedan escuchar. Eso no es una razón para que diga, ya no vengo, le escucho después el video. No, no. La idea es que vengan. Entendemos que hay circunstancias a veces fuera, que escapan fuera de nuestras manos, como una enfermedad, por ejemplo. Es totalmente entendible, pero eh, la semana pasada el fin era motivarnos a ustedes y a mí mismos a ser un estudiante de la palabra de Dios, a motivarnos a querer venir con más ganas a esta clase, que a veces va a ser muy, vamos a decir términos, vamos a dar mucha teoría, no tanto práctica de aplicación, que a veces queremos eso, necesitamos también, pero vamos a ver términos teóricos, métodos, estructuras, cómo estudiar las palabras, que a veces, si no estamos acostumbrados, puede tocar un poco, decir, no, no, no me entra, no quiero, esto no es para mí. Si algún momento sientes eso, hermano, sigue, hermano. Vas a ver que cuando acabes acá las 12 semanas vas a ser diferente. Si acabas vas a salir diferente, de acá vas a salir con otra mentalidad, con otra idea. Déjeme buscar la hojita. Hice un recuento. ¿Se acuerdan? La semana pasada les di esta hoja, ¿no? Era como un examen radiográfico para ver en qué circunstancia estamos en cuanto a la buena costumbre o hábito de estudiar la Biblia diariamente en nuestra casa. No, preguntamos, ¿qué tan seguido lee la Biblia? Había 5 alternativas. Nunca, mensualmente, semanalmente, 2 o 3 veces a la semana, y otros dijeron cada día. Menos de la mitad, un poco menos de la mitad dijeron cada día. Un poco menos de la mitad, o sea, éramos como 13, 14, 15 más o menos, menos de la mitad dijeron cada día. No estamos acá para juzgarnos. A veces hay muchas cosas, no tenemos la costumbre y diferentes razones, pero la idea es que entre ese martes a este martes haya habido un cambio en eso. Si vuelve a pasar ahorita la prueba misma, espero que cambie algo eso, que haya cambiado algo. Menos de la mitad leyeron cada día, un poco más de la mitad, 2 o 3 veces por semana, o sea, al menos hay un interés o de repente dijeron 2 o 3 veces por semana porque cuentan los miércoles y los domingos, ¿no? No, yo me refería a su estudio diario, ¿no? Entonces, una persona puso semanalmente y hasta hubo alguien puso nunca. Queremos que eso cambie. Quisiéramos que al acabar o en las próximas semanas, si vuelvo a dar esto, casi todos o todos digamos cada día. Cada día separo un tiempo, así como no puedo dejar de comer, no puedo dejar de ir al baño, no puedo hacer son necesidades fisiológicas del cuerpo. Esto de estudiar la Biblia, escuchar a Dios y buscarle sea una necesidad. No una opción, no si me sobra tiempo, no si tengo ganas, sino una necesidad. Como el bebé dijimos, ¿no? El bebé que necesita su leche, de igual manera debemos necesitar también buscar a Dios. Hubo otra pregunta. Cuando lee, ¿durante cuánto tiempo lee? La mayoría puso 15 minutos. Yo sé que hay días ocupados, yo sé que hay días, no es un pecado un día leer 15 minutos porque a veces puede haber muchas cosas en el trabajo y cosas. Pero ahora si pregunto, ¿cuánto tiempo ves TikTok, Facebook, Instagram, alguna serie, alguna novela? De repente ese número sería 1 hora, 2 horas, ¿no? Es para examinarnos. Más de la mitad puso 15. Nadie puso 1 hora más. Nadie puso 1 hora más. Lo siguiente, el número fue 45 minutos. Y hubo como 3 o 4 que pusieron 45. Y también me quería enfocar en esto. Dimos varias razones por las cuales no leías. En esta lista hubo varias razones por las cuales no leías. La mayoría, una gran mayoría, marcó esto. La Biblia parece confusa y difícil de entender.
no sé cómo encontrarle sentido. La mayoría puso eso. Está bien, yo busqué sinceridad. Yo busqué sinceridad. La Biblia parece confusa y difícil no, y difícil de entender. No sé cómo encontrarle sentido. Y qué bueno, hermano, que sea sincero, porque justamente para eso estamos acá. Este método inductivo, este estudio, esta forma de estudiar la Biblia, es justamente para poco a poco entender un poco más la palabra de Dios. Espero que también esa frasecita cambie. Ya no exista ni una frase, sino que diga, sí, ya puedo entender la Biblia. Al 100% no, nunca, es la palabra de Dios. Nunca vamos a poder entender a Dios al 100%. Pero cada día vamos a aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Entonces, hasta ahorita hemos hablado como cosas un poco generales, motivacionales, de ánimo sobre todo, de ánimo para que Dios nos ponga el deseo y la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Hemos dado un panorama de los libros de la Biblia, pero ahora toca hablar de los métodos de estudio. Hay muchos métodos de cómo podemos estudiar la Biblia, cómo podríamos estudiar la Biblia y cómo se estudia en algunas iglesias. Vamos a dar solo 3 en este momento y después vamos a centrarnos en el método que usamos en nuestra iglesia. Entendemos por qué es el mejor método para estudiar la Biblia. Pero vamos a hablar otra vez para comenzar. Señor, gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por haberlos traído con el deseo de aprender. Te pido que si hay algo en nuestras vidas que no te agrada, Señor, te pido que nos perdones, que nos puedas limpiar y nos puedas dar el corazón de buscarte, de estar más cerca tuyo, Señor, de entender tu palabra, de que tú seas el que los enseñe a cómo estudiar la Biblia, Señor. Tú eres el maestro de maestros, eres el pastor de pastores y a ti te buscamos, Señor. A ti te buscamos. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, en la página 8, esto que está acá está en la página 8, ¿ya? En su manual. Pueden usar un cuaderno, pueden apuntar al costado del manual. El manual que tenemos ahí, hermanos, es una guía que vamos a usar, vamos a dejar tareas de esa guía, pero no todo está en ese manual. Hoy, gracias a Dios, he encontrado unos libros extras que me están ayudando y estudios también que me están ayudando a poco a poco hacer un poco mejor la información que nos llega de este método. Entonces, el primer método es el método inductivo, que significa básicamente extraer los hechos. El método inductivo, hermanos, no es un método propio de la Biblia. Lo puedes usar en cualquier libro. Es usado el método inductivo en las ciencias, en la sociología, filosofía, en diferentes ramas que podemos estudiar o aprender. Pero básicamente significa, inductivo viene de sacar hechos, de encontrar cosas generales desde cosas particulares. Leemos algo, observamos algo, vemos algo, nos enfocamos en algo y comenzamos a ver cada cosita, cada detalle que puede tener esa parte de la Biblia, ese escrito, y buscamos una verdad general. Estamos buscando que la Biblia hable por sí misma. Entonces, para que entiendan, el inductivo es de lo particular a lo general. De pequeños detalles que vamos encontrando en la palabra de Dios, vamos a sacar verdades reales de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, en este método no me interesa dar mi opinión, sino que la Biblia se expone a sí misma. Llegamos a conclusiones generales a partir de observaciones, patrones particulares. El segundo método es el método deductivo. Este es, se puede decir lo contrario. De lo general, voy a comenzar a buscar detalles particulares. Es generalmente usado en muchas iglesias. Por ejemplo, para que me entiendan, acá en nuestra iglesia usamos el método inductivo. El pastor nos enseña todos los domingos a ver qué libro están haciendo los domingos. ¿Quién se acuerda? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo.
Él ha comenzado en capítulo 1, versículo 1. Ahorita está en capítulo 3, versículo 14, 12, no recuerdo exactamente. 10, 11, ¿no? Ya. Entonces ha avanzado en un orden, en un contexto, buscando que la Biblia hable. Él no, cuando enseña a Víctor los domingos, él no está diciendo, no, hoy día quiero enseñar, como la gente no ha dado mucho diezmo la semana pasada, hoy día me toca enseñar del diezmo. Entonces voy a buscar un montón de versículos a través de la Biblia para enseñar del diezmo. La semana pasada he visto que se han peleado dos hermanos. Entonces, esta semana voy a hablar del perdón. Comienzo a buscar un montón de versículos de la Biblia para enseñar del perdón. Acá no enseñamos así, acá enseñamos inductivamente. Lo que toca enseñar, lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice, el consejo que Dios quiere para ti ese domingo, te enseña, no lo que el pastor quiere. Y así tratamos de enseñar todo el consejo de Dios y no solo lo que yo creo que está bien. Y no busco enfatizar en lo que yo como pastor considero que es lo más necesario. Entonces, el método deductivo es al revés. Quiero enseñar del amor, entonces busco versículos del amor. Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo, y comienzo a buscar versículos para confirmar mi verdad, para confirmar lo que yo quiero enseñar. ¿Está mal? No, no está mal. Es una enseñanza más temática. Creo que tiene también su lugar. Por ejemplo, Víctor hace unas semanas, hace un tiempo estuve enseñando los atributos de Dios. Ahí aplicó el método deductivo, porque trató de demostrar los diferentes atributos de Dios a través de todas o diferentes versículos de la Biblia. Está bien, tiene su lugar, pero también es peligroso. Si no hay un correcto estudio o uso del método deductivo, puede llevar a muchos errores. A muchos errores, porque yo puedo hacer hablar a la Biblia lo que yo quiero, básicamente. Lo que yo quiero. Y ese es el método deductivo. Por ejemplo, yo puedo enseñarte y decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios no existe. Y la Biblia enseña que Dios no existe. Y te busco un versículo que dice Dios no existe. Y sí lo hay. Pero si tú lees más arriba, dice, el impío, el malo, dice que Dios no existe. Pero como yo saqué un texto fuera de su contexto con buena o mala intención, pudo producir un error porque no estudias en contexto. Entonces, el método inductivo tiene su lugar, pero es un poco peligroso si no se lleva bien. En cambio, el método inductivo, estudiamos los libros, la Biblia o las secciones en el contexto y buscamos realmente lo que Dios quiere decir. El otro método es el método trampolín, que básicamente es compartir opiniones que cada vez se ve más ahora en las iglesias. Que yo saco un versículo de la Biblia, lo leo, lo comento un poquito y después salto a otro tema, hasta hablo de política, hablo de psicología, hablo talleres motivacionales. Empodérate, mujer, tú sí puedes, eres una hija de Dios, una princesa del Señor y levántate y así. Puede tener buen sentido, puede sonar buenos consejos, pero no es el consejo de Dios, sino es simplemente mi humana sabiduría. Y después comienzo a hablar del diezmo, y después regreso a la alabanza, y después regreso a otro tema, y así comienzo a hacer un trampolín de diferentes ideas, y muchas de esas ideas no están basadas en la Biblia. Simplemente escuché algo bonito, leí un libro motivacional, como les digo, de empodérate, sé feliz, y tienes que ser feliz, y tienes que ser millonario, y tienes que ser rico, vas a ser feliz, la vida es para disfrutarla. Te puedo hablar de eso y a la gente le gusta lamentablemente escuchar eso. Y muchos pastores, porque ven que esos mensajes son más atractivos, usan estos métodos. Si uso el método deductivo, puedo evitar hablar del infierno, puedo evitar hablar del pecado, puedo evitar hablar del adulterio, la fornicación. Uy, ese hermano que da un buen diezmo a la iglesia está adulterando con su secretaria. Pero voy a evitar hablarlo porque se va a sentir incómodo y no va a diezmar.
y voy a perder ese hermano y va a afectar a la iglesia, va a afectar también mi bolsillo. Entonces, los pastores a veces se comprometen en ciertas circunstancias por quedar bien, por tener algún beneficio personal, muchas veces también por aprovecharse de la gente. Dice un versículo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, tristemente es la realidad de muchas iglesias que alaban 40 minutos, oran una media hora, hablan en lenguas, a veces algunas se mueven y hacen como un show y dicen, se siente el mover del Espíritu Santo y comienzan rama chama y comienzan a hablar y comienzan a decir, y no está en la palabra de Dios. Se alejan de la Biblia porque no están estudiando correctamente la Biblia. Entonces, hermanos, gracias a Dios tenemos la bendición y yo me siento muy privilegiado de haber llegado a esta iglesia. No somos la mejor iglesia, tenemos errores, tenemos defectos, pero se intenta y nos enmarcamos y nos embarcamos en estudiar la palabra de Dios y no el consejo que le dé la gana a Víctor o a cualquier persona, sino la palabra de Dios. Y por eso usamos el método inductivo, pero no solo es para enseñar la Biblia acá en la iglesia los domingos. Lo usamos. Y si algún día a ti te toca estar parado acá en un púlpito, vamos a querer que lo uses. Pero también es importante como cristiano, como hijos de Dios, como vimos la semana pasada, que tenemos que llegar a una comunión con Dios. Y la única manera de tener una comunión, ¿cómo es? Conociéndolo. Conocerlo. Yo no puedo tener una comunión con mi hija si mi hija no me conoce. Si mi hija no me puede hablar y no me puede escuchar, sobre todo. No hay. Tiene que estar las dos. Es la única forma de tener una comunión con Él, es conocerlo, escucharlo. Entonces, hermanos, que tengamos un deseo, un ánimo hacia eso. Entonces, según el manual, en la página 9 y 12, de la página 9 a la 12 más o menos, se nos habla de 3 pasos. El primer paso es la observación. El segundo paso es interpretación. Y el tercer paso es aplicación. Pregunta de examen la próxima semana. ¿Cuáles son los 3 pasos al estudiar el método inductivo? Observación, interpretación y aplicación. Ese es el orden que debemos seguir al estudiar el método inductivo. ¿Ya? Y ahorita vamos a detallar y vamos a hablar de cada uno, de cada paso. Y durante todo el tiempo que dure esta clase o taller, vamos a hablar mucho de eso y vamos a regresar a lo mismo porque tenemos que entender bien cómo usar estas herramientas. ¿Ya? Y como dije hace un rato, el método inductivo no es solo aplicable a la Biblia, sino también es aplicable a la química, a las ciencias naturales. Y por eso, un momento, sacarnos un momentito chiquito de la Biblia, para que me entiendan como ejemplo cómo aplicar el método inductivo. Vamos a aplicar el método inductivo al crecimiento de las plantas. Entonces, ¿cómo comenzamos? Observamos varias plantas en diferentes entornos y condiciones, diferentes tipos de tierras. Si alguno ha vivido en la sierra o ha plantado, yo no sé mucho de plantas, de verdad, mi esposa sabe un poquito más. Pues hay plantas de todo tipo, hay plantas que crecen solo en lugares, hay plantas con diferentes nombres, diferentes tamaños, diferentes colores. Entonces comenzamos a observar diferentes plantas en diferentes entornos y en diferentes condiciones. Comenzamos a registrar diferentes datos, como la cantidad de luz solar, la cantidad de agua y la temperatura. Los diferentes detallitos. ¿Este proceso es rápido o lento? Para ver el crecimiento de las plantas. ¿Usted cree que solo viendo
una hora o media hora las plantas, yo voy a saber varias cosas de las plantas. No, estoy describiendo un proceso que toma su tiempo. Estoy describiendo un proceso que tiene un orden y que hay que tener mucha paciencia sobre todo. Entonces comenzamos a analizar los datos y vamos a buscar patrones o regularidades, cosas que se repiten, cosas que viendo esta planta, si le echo tanto de agua, si le pongo en este lugar, crece, pongo una igual, no crece, y comenzamos a analizar todos los datos que hemos registrado después de observar, buscamos patrones y irregularidades. Entonces, podemos notar que las plantas tienden a crecer más rápido en condiciones de luz solar adecuada y con un riego adecuado. Creo que todos sabemos eso, ¿no? O sea, porque ya nos han enseñado, ya nos han dicho, ¿no? Más o menos. Yo sé que cada planta es un mundo, que cada especie de planta es diferente, no quiero entrar en esos detalles, pero generalmente podemos entender que si hay una luz adecuada, luz solar adecuada y con un riego adecuado, van a crecer más rápido. Entonces, por tanto, para obtener un crecimiento óptimo de las plantas, comenzamos a implementar estas condiciones necesarias, agua y luz. Entonces, si yo soy una persona que me dedico a esto, después de toda mi observación, después de todo lo que he recopilado, de la conclusión que he llegado, si solo queda ahí en mis escritos, no me sirve de nada, o me serviría de nada, no me sirve de nada. Me va a comenzar a servir cuando comience a usarlo en la práctica. Cuando todo lo que yo he entendido que tengo que ponerle agua, luz a esta planta, comienzo a ver que mis plantas me están dando un producto correcto, lo que yo esperaba. Puedo hacer un negocio, en mi casa van a crecer más bonito, etc, etc. Los diferentes beneficios que yo puedo obtener basado en mi estudio, basado en mi análisis. Tengo que hacer algo, tengo que ponerlo en práctica. Entonces, si se han dado cuenta, acá están los 3 pasos, ¿no? Observación, interpretación, observo, detallo, saco conclusiones, lo interpreto, y al final lo llevo a la acción, lo aplico. Algo así, algo así, vamos a aplicar hoy en nuestra palabra de Dios cuando leamos la Biblia, cuando quieran comenzar a estudiar. Acuérdense siempre de las plantitas, sobre todo que requiere tiempo. Llegar a sacar unas verdades tan importantes como la luz y el agua y cuánto y cómo, necesito tener tiempo, dedicarlo tiempo, no es en un segundo, sino es importante el tiempo. En ese libro que ustedes tienen ahí, vemos que hay 3 pasos. 3 pasos, y según el libro o la forma del estudio, hay 3, pero en este caso vamos a aumentar 1/4, hermano. No está en ese libro, esto lo he aprendido de otra parte que me pareció muy importante cuando lo vi. Antes no me lo enseñaron así como está acá, pero sí, se puede decir que también es importante. Entonces, vamos a ver y en sí vamos a estudiar 4 pasos. 4 pasos. Entonces, el examen no son 3, sino, hermano, son 4. ¿Ya? Observación, interpretación y aplicación. Y por último es la correlación. Correlación. Básicamente, ¿qué es la correlación? ¿En qué otro lugar de la palabra de Dios se enseña este principio que acabo de aprender? ¿En qué otro lugar de la Biblia puedo confirmar esto que acabo de aprender? Y unas cosas más que ahorita vamos a entrar en detalle. Entonces son observación, interpretación, aplicación y correlación. Hermanos, creo que vamos a tener un break de 5 minutos. 5 minutos para que podamos regresar ya y regresamos para estar concentrados. Ya tomen 5 minutos y acá seguimos después.
Con las cosas de Dios depende más del Espíritu Santo. Y dice Dios que nos ha dado poder, nos ha dado fortaleza. ¿Podemos llegar a estudiar su palabra? Sí. Dice la Biblia en Santiago, al que tiene falta de sabiduría, pídasela que yo se la daré. Entonces, les animo, hermanos, que todos no nos desesperemos y todos acá estamos para aprender poco a poco. Los exámenes también no se sientan estresados. Ay, no estudié, voy a sacarse los 5. No, no es la idea del examen. Pues al final se da el examen para que ustedes mismos lo resuelvan. La idea es aprender. ¿Ya? Y no tengan miedo de preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? Alzan la mano, pregunten que está Javicho que la va a responder. Claro, hay un balance también. No estresarnos y desesperarnos si no nos va bien. Eso no quiere decir que no nos esforcemos. Eso no quiere decir que no pongamos un poco de esfuerzo, de empeño, de separar tiempo para repasar, estudiar. No, hay un balance. No llegar al extremo de no vengo porque no he estudiado tampoco. Es un extremo muy malo. Pero el otro extremo también es decir, como Oscar igual me da el examen al final, me da la pregunta, entonces no estudió nada, pues, ¿no? Y al final no importa mucho esa nota. No me van a dar un título, no me van a dar un reconocimiento, ¿no? No va a conseguir una chama por este curso, ¿no? Hermanos, vamos a tener lo mejor de lo mejor en este curso que es estudiar la Biblia de una manera más clara con este método, ¿no? Ya, digamos. Entonces, acá dijimos, hermanos, ya, ok, gracias. Sigue el orden, no te adelantes. Sigue el orden. Dijimos, hay un orden. Observación, interpretación. ¿Qué más sigue? Aplicación y al final, correlación. Hermano, hermana, sigue el orden, no te adelantes. Estamos siguiendo un método, porque a veces nos queremos ir de frente a la aplicación, de frente a la correlación, o comenzamos con la correlación. No, hermano, vamos a ir en ese orden. Hay un orden, observación, interpretación y correlación. Entonces, ¿qué es la observación? ¿Qué es la observación? Acá vamos a hacernos algunas preguntas cuando comenzamos esta primera parte. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que puedo observar? ¿Qué cosas están ahí de mi lectura? Vamos a buscar los hechos. ¿Qué dice el libro? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué particularidades? ¿Qué detalles podemos encontrar en el libro? Y para esto, hermanos, tenemos que leer el texto varias veces. Lee el texto varias veces. ¿Cuántas veces tengo que leer el texto? Varias veces. No, pero ahora sí, ¿cuántas veces? ¿Cuánto cree que debo leer? 1, 2, 3, mínimo, 4, 5, 6, las veces que sea necesario. Para que tengan una idea de cuántas veces lean el texto, cuando cierren la Biblia, pueden narrar en sus palabras mínimamente el texto, no decirlo de memoria, obviamente, no memorizado. Y estamos leyendo el libro de Hechos y acá Esteban estaba sirviendo las mesas y comenzó a predicar y comenzamos a dar ese orden, al final lo apedrearon, ¿no? Entonces comenzamos a dar un orden no detallado, pero podemos contar la historia que estamos leyendo con nuestras propias palabras. Hasta ahí mínimamente debemos leer el texto. Obviamente tenemos que aprender a leer. Ya les dije que si a veces tiene la Reina Valera, que tiene un lenguaje un poco antiguo, hagan el esfuerzo
y cómprese otra Biblia. Si no están acostumbrados a usar, yo uso mucho la tablet o el celular o mi computadora, y ahí hay páginas web donde, o aplicativos donde puedes descargarte todas las versiones de la Biblia, ¿no? Y gratis. Pero si te gusta más o estás más acostumbrado a leerlo en físico, que está muy bien, te recomiendo que tengas una o dos versiones más. Nueva traducción viviente, Dios habla hoy, Reina Valera contemporánea, NBI, realmente cualquier versión más que te ayude, porque hay versiones más claras o más entendibles para leer, ¿no? Entonces, lee varias veces el texto. Y acá en esta parte vamos a ver cómo leer, cómo debemos leer. Lea con la imaginación. Lea con la imaginación. Sobre todo si es un relato narrativo, vamos a entrar después a los estilos literarios. Narrativos son historias, son hechos. Y la Biblia no es un cuento que alguien se inventó. No es una fantasía que a alguien le dio la gana de escribir, no. Son cosas históricas que sucedieron en un punto de la historia, en un punto geográfico especial, con una cultura especial que sí pasó. Realmente hubo un Nerón, realmente hubo un Jesucristo que nos salvó la vida, realmente hubo un Judas, realmente hubo un Pablo, realmente hubo un Abraham, realmente hubo un David. Todos esos héroes de fe no son simplemente al actor de la película, a la película que acabo de ver, que está bacán porque es de acción, pero realmente tú dices, no existe, ¿no? No existe, o nunca existió. Esto no es así, hermano. Estos son relatos reales que sucedieron y por lo tanto una manera buena es tratar de imaginarme o ponerme como si yo estuviera ahí. ¿Cómo sería la casa? Hasta el tono de voz que de repente estuviera hablando Jesús, la forma que se vestían. Y tú ponte ahí, no ponte tu ropita en tu mente, que estás ahí con tus sandalias y estás ahí en la tierra, y estás en el calor. Trata, como dicen, de vivirlo. Vívelo, ¿no? Yo cuando veo películas, al menos yo me siento que estoy ahí en la película, ¿no? Más aún cuando leemos la palabra de Dios, es como hay que imaginarnos que estamos ahí para tratar de ponernos en el lugar de los personajes. Entonces, leamos con la imaginación. Un consejito más. Leamos como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. Hermanos, yo he leído la Biblia varias veces en todos mis años de cristiano. La he leído muchas veces. Y sí ha habido puntos en mi vida, es que ya lo conozco tanto, lo he enseñado, lo he leído 10 veces este libro y lo vuelvo a leer después de un tiempo. Ya sé lo que viene, ¿no? No es como al comienzo, ¿no? Cuando todo es nuevo, todo está nuevecito, no sabías nada. Uy, estaba esto, uy, estaba esto. Suele pasar a los que tenemos muchos años de cristianos, que ya sabemos, hasta tenemos de memoria versículos, es muy bueno, que pierde un poco la emoción, en algunos casos. No en todos, pero pierde la emoción un poco. Ah, me lo sé, ¿no? Y no le damos tanta importancia. Hermanos, hay que tener la intención de cada vez que leamos la Biblia como si fuera la primera vez, porque Dios dice su palabra es viva y eficaz, está viva y nos habla cada vez de una manera a veces diferente y más cortante que una espada de doble filo. Entonces, y también en este punto ayuda mucho a tener otra versión, porque cosas que no te diste cuenta de tu primera vez que leíste hace tiempo, la puedes ver mejor con otra versión también. Entonces, realmente les recomiendo, les animo que lean otras versiones de la Biblia. A mí me ha ayudado mucho. Yo estoy leyendo ahorita, todos los días leo Nueva Traducción Viviente. Me ha encantado esa versión y la recomiendo mucho. Si pueden comprársela o pueden tenerla, no digo que dejen su Reina Valera, pero es una muy buena opción. Nueva Traducción Viviente. ¿Qué más? ¿Qué consejo más? Lea como si fuera una carta de amor. Ustedes, no sé, yo no, cuando me estuve con Mario, yo no escribía muchas cartas, no era de escribir muchas cartas, pero sí ya hablábamos mucho por teléfono, muchas horas y quería estar todo el tiempo hablándole, ¿no? Porque amaba a mi novia, a mi enamorada en ese momento, quería estar todo el tiempo posible cerca de ella. Y creo que acá la mayoría, todos en un momento nos hemos enamorado,
Y cuando estás muy enamorado, se escriben cartitas de amor, mensajitos, textos, ahora WhatsApp, ¿no? No sé, yo sé que no todos somos iguales, algunos de repente han sido un poquito más fríos, ¿no? Y dijeron, "Ah, hay que estar ya, hay que estar, pues nos casamos, bueno". Pero también hemos visto esas cartas de amor de alguien que importa mucho. Cuando digo carta de amor, entiéndelo como de alguien que te quieres mucho, que valoras mucho esa carta, que la quieres leer 5 o 6 veces, que no te aburres de leerla. Léelo como si fuera una carta de amor de Dios para ti. Sí, con esa intención, léelo. ¿Qué más? La observación registra tus primeras impresiones. Registra tus primeras impresiones. Ahí pongo al costado marca. La semana pasada creo que todos tienen resaltadores, o ya tenían. No sé si quedan por ahí, de repente le falta para Elmer, no sé si ha quedado. Vamos a buscar Elmer. Usa colores, usa resaltadores, comienza a marcar ciertas cosas en tu Biblia que te haga entender un poco más o que sepas que ese versículo o esa palabra tiene algo que ver con el contexto. Ahorita vamos a ver un poco más de eso, hermanos, pero comienza a apuntar, visto esto, he leído lo tal, que Esteban, que los apóstoles estaban en la iglesia y no se daban abasto con las mesas, ¿no? Y esos detalles comienza a apuntarlo. Hermanos, en esta parte de observación vamos a dar mucho énfasis, porque en tu estudio de la Biblia, la observación debería ser el 80% del tiempo que dediques, debería ser observación. El 80%, cuando tú estudias la Biblia solas, casa, o para preparar un estudio, la observación debería ser el 80%. Muy importante la observación. Entonces, registra las siguientes preguntas, ¿no? ¿Quién escribió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió después? ¿Qué pasó antes? ¿No? El cuándo. ¿Cuándo sucedió? ¿Qué momento? El cuándo. El dónde. Vamos a buscar. Estas preguntas son importantísimas, hermanos. ¿Quién? Esas son las preguntas de observación. Estamos buscando hechos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y el cómo. El cómo. Acá el por qué o el para qué todavía no entran. O sea, el por qué, el para qué, acá olvídense del por qué y el para qué. Tratar de dar una explicación, por qué pasó estas cosas. Si el texto no lo dice, todavía no comiences. Eso ya es parte de interpretación. Por eso digo, no te saltes. No nos saltemos los pasos. Acá solo buscamos quién, qué, cuándo y cómo. Los hechos. Solo lo que el texto dice. Solo lo que el texto dice. Entonces tenemos que ser muy observadores. Hermanos, ¿pueden ver un rato la pantalla? ¿Cuántos cuadrados hay? ¿Quién me puede decir cuántos cuadrados hay? 6. 17. 16. Con la pantalla 18. Con el televisor. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, acá es que lo primero que dijo Panterita, 16. Después, no, 17 con el grande, ¿no? ¿Por qué dijo esa respuesta? Es lo que voy. A veces simplemente vemos algo, ¡ah, 16 ya! ¡Pum! Saltamos y muchos dijeron acá o lo pensaron porque no observamos. No nos detenemos a pensar cuántos hay. Yo conté 26. De repente se me ha pasado alguno, pero yo conté 26. Yo conté 26. No sé si. Yo conté 26, hermanos, porque están los de los costados, están los del medio, están, o sea,
Cuando se forman de cuatro. Cuando se forman de cuatro, ¿no? Se forman, claro. Hasta yo no conté el de 9, por ejemplo. Yo conté 26 con todos los chiquitos 16, después el grandote, después todos los de 4, y como dijo Liz, también hay todos los de 9. Yo no conté eso, entonces debe haber 28. Hasta más. Cuadrados, cuadrados, cuadrados. Ah, no, cuando es de 6 no cuenta, mi madre. Sí, de 9 cuadrados. O sea, 9 cuadrados, de 3, 3, 3. Sí, es 9 cuadrados, sí es un cuadrado. 6 no, no. Hermanos, tarea por examen. ¿Cuántos cuadrados hay? No, mentira, ese no es el examen. Acá, el punto acá, hermanos, es que nos detengamos a buscar esos detalles que a la primera vista, todos, si le doy un segundo de responder, ¿cuántos hay? La mayoría hubiéramos desaprobado. O casi todas. Hasta yo, hermano, yo no me había dado cuenta del de 9, por ejemplo, que Liz se dio cuenta, pero ya después de mucho rato estar viéndolo. Y más o menos, para que me entiendan, es la observación. Esta frase, hermanos, es de una película, de un libro de Sherlock Holmes. Usted ve, pero no observa. Y alguien dijo que cuando estemos observando, nosotros nos vamos a convertir en detectives. Como periodistas o detectives que queremos buscar, ¿qué queremos buscar? La verdad. Así quiero que la próxima semana vengan con sus, todos vestidos así con sus, con truquín y todo, todo. Que nos convirtamos en investigadores bíblicos, los investigadores bíblicos de la palabra. No somos como investigadores que buscan la verdad de los hechos. Porque, como les digo, normalmente no pensamos en esos detalles que parecen sin importancia. A ver, en tu casa cuando subes al segundo piso, ¿cuántos escalones hay? ¿Alguien ha contado? ¿Alguien sabe en su casa? Tampoco sé, porque son detalles sin importancia. 61. Yo, Jaime, aplauso, aplauso, aplauso. ¿Por qué lo ha construido? Ya. Entonces, hermanos, acá el punto es tomar el tiempo. Por ejemplo, hermanos, las lecturas que hacemos todos los días de un capítulo diario es muy bueno porque nos ayuda a tener un panorama de la Biblia. Estamos avanzados desde Mateo, estamos en Hechos y vamos a seguir así. Vamos a comenzar en Génesis y acá en un año, año y medio, 2 años, de repente ya acabamos toda la Biblia. Qué bueno, hermanos, gloria a Dios para tener un panorama y está bien, sigamos haciéndolo, no lo dejen de hacer. Pero realmente ahí cuando hacemos ese tipo de lectura, a veces son capítulos de 30, 40, 50, 60 versículos. Va a llegar a Salmos, hay un salmo que tiene 120, 150 versículos, hermano. Entonces, al momento de estudiar, no se trata de volar. No, hablamos, así sea 5 versículos, o sea 4 versículos, hay que masticarlos, hay que sacarlo más profundo y así podemos realmente tener todas las verdades de Dios. Porque si no, hermano mío, si fuéramos investigadores y no somos observadores, vamos a meter presos a los inocentes. Simplemente porque no observo bien, no me doy cuenta de los detalles. Y así podemos sacar malas doctrinas. En Salmos 119, 18 dice lo siguiente. Nueva traducción viviente. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tu enseñanza. Abre mis ojos. Es una oración a Dios. Y deseo que todos acá tengamos este corazón. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas, porque es así, son verdades hermosas, preciosas, únicas, tremendas que hay en tus enseñanzas. Pero la única forma de llegar a conseguir estas verdades maravillosas es siendo observadores, dedicar tiempo las veces que sea necesario, comenzar a marcar los detalles, comenzar a ver esas cositas que se nos pueden escapar en una primera lectura rápida.
Entonces, hermanos, esta frase es para el examen. Una observación superficial, o sea, algo rápido, 5, 10 minutos, como la mayoría puso que lee acá en la Biblia 5 a 15 minutos al día. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a traer una interpretación equivocada de la palabra. No puedes tener una buena interpretación de la palabra de Dios si realmente no haces una buena observación. Por lo tanto, no va a haber un poder transformador. Aplicación, o sea, la aplicación es lo que te va a cambiar, lo que va a transformar tu vida. Por lo tanto, si no interpretas bien la Biblia, porque no has observado bien, tu vida no va a cambiar. El poder transformador que tiene la palabra de Dios, que nos cambia, que nos transforma, que nos purifica, que nos limpia, que nos restaura, que nos levanta, que nos alimenta, que nos anima día a día, que nos fortalece, todos los verbos que podemos entender, no va a haber, o no va a haber como Dios quisiera tener en tu vida, porque no eres un buen observador. No eres un buen observador. Entonces, hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a Nehemías 1, 1 al 4. Nehemías 1, 1 al 4. Nehemías 1, 1 al 4. Y dice lo siguiente. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Hermanos, tómense unos 5 minutos o 10 para acabar ya, y al final regresamos todos juntos en leer estos versículos y traten de responder, o en un papelito al costado tengan, una hoja en blanco, en lo que puedan, las preguntas que hemos visto. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Todas esas preguntas que puedes encontrar en estos versículos y traten de responderlo y ahorita regresamos para ponerlo juntos.
A ver, hermanos, que pudieron hacer, está bien. Realmente, por más corto que parezca este pasaje, hay muchas cosas que podemos observar. Entonces, lo que pudieron hacer, lo que es bueno es que ya estén comenzando y si pudieron encontrar algunos datitos o cosas o responder las preguntas que hemos dado, muy bien. Felicito. Ahora vamos a tratar de hacerlo juntos. ¿Está bien? Entonces, vamos primero a responder el quién. ¿Quiénes, qué personajes principales vemos, a quiénes observamos, quién participa de este relato? Entonces, al primero que vemos, ¿a quién es? A Nehemías. Dice que es hijo de quién? De Acalías. Entonces ya sabemos que Nehemías, su papá, Acalías. ¿Será importante, no tan importante? A veces simplemente es por identificarlo en la Biblia, pero ya sabemos que es hijo de Acalías. Vimos también otro personaje, ¿quién es? Anani. Anani. Anani, muy bien, que dice que vino Anani, que es uno de sus hermanos. ¿Con quién más vino? Con algunos varones de Judá. Con algunos varones de Judá. Y les preguntó por quiénes. Por los judíos y lo describe, ¿no? Que habían escapado y todo lo demás. También a estos judíos también les llama el remanente, también. Y también habla de quién? Del Dios de los cielos. Del Dios de los cielos, del personaje Dios. Dios de los cielos. Dice que oró delante del Dios de los cielos. Entonces hemos visto a Nehemías, a Acalías, a Ananías, a los varones de Judá, los judíos que también son este remanente, el Dios de los cielos. ¿Fue difícil? Creo que leyendo el texto varias veces podemos ir escarbando, buscando esas piedras preciosas, esas piedras de oro que la Biblia nos quiere hablar. Después la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento aconteció? Dice que en el mes de Quisleu, en el año 20. ¿Qué es Quisleu? Yo no me acuerdo. Yo le he enseñado, pero no me acuerdo qué es Quisleu. ¿Ya? Pero me imagino así nomás leyendo que es como febrero, marzo, pero en calendario judío, ¿no? Quisleu. La siguiente pregunta es el dónde. ¿Dó- ¿Dónde? Estaba yo en Susa. ¿Qué más? ¿Qué más de algunos datos geográficos que podemos ver ahí? El dónde. Dice, bueno, también dice que estaba en la cautividad, habla de Jerusalén, ¿no? Son mis notas, si usted ven más cosas, está bien también, o sea, no es una sola, se me pueden pasar detalles a mí que de repente ustedes ven, ¿no? Habla de Judá, pero habla geográficamente de Jerusalén, el muro de Jerusalén. Vamos a ver, la siguiente pregunta sería el cómo, el cómo, qué pasó, qué aconteció, cómo sucedieron las cosas. Sí, el cómo me lo comí. No, no, el cómo es, dice que los judíos habían escapado. Deja, bicho. No, sino que lo descargué y no se copió bien lo que había hecho. Que habían escapado. ¿Qué más? ¿Cómo estaba este remanente? ¿Cómo estaban estos judíos? Estaban en gran afrenta y el muro estaba derribado. ¿Cómo estaban las puertas? Estaban, ¿qué más? Luego vemos el qué. También me lo comí el qué. Sí, no, ¿qué pasó? Primero, ¿qué pasó? Primero que él, se le acercaron, ¿no? Y pregunté, ¿qué hizo Nehemías cuando se le acercó a Nani? Preguntó, ¿qué hizo Nehemías? Preguntó, ¿no? Eh, no está bien mis apuntes.
Muy bien, ¿el qué? ¿No? ¿Qué hizo Nehemías después que recibió la noticia? Se sentó, lloró y lloró y oró por unos días. ¿Qué hizo Nehemías, no? ¿Qué? Claro, me senté y lloré porque eso no dice el texto. Tú estás asumiendo eso y está bien, pero no es parte de la observación. Tienes que se puso triste. Sabemos que se puso triste, pero estamos buscando acá lo literal, solo lo que dice el texto. Tú puedes, eso ya más interpretación. ¿Dónde dice? Ah, hice duelo, hice duelo, hice duelo. Ya hice duelo, pones está bien. Y hice duelo. Sí, ya. ¿Qué? Y ayunó, muy bien. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ayunó. Y, y, y lloró también, ¿no? Sí. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Muy bien. Hermanos, hemos observado este capítulo. Falta interpretarlo, pero por tiempo lo vamos a hacer la próxima semana. Eh, en sus manuales, puedes pasarme el manual un ratito. La página 17. Página 17. Página 17. No, mentira. Página 18. Página 18. ¿Ya? Van a leer esos 12 versículos de Marcos 1 al 12. Lo leen del 1 al 12, 2, 3, 4, las veces el tiempo que puedan dedicarle, varias veces. Y luego a la vuelta, ahí está la tarea. Vamos a llenar todas las preguntas que tengan una O al costado. Las O de observación. Ahí al costado hay una O. Abajo dice O, I, algunas tienen O, I, algunos tienen A. Ahorita no nos vamos a enfocar en nada. Responder las preguntas que tiene la O. Lean el texto y responden lo que van a observar. Pero antes de responder, lean varias veces. ¿Ok? Si quieren, pueden leer otra versión también. No, la I no, la I no. No hemos llegado a interpretación todavía. Claro. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿todo claro? ¿Todo bien? Ya. Vamos a orar para terminar. Espero que, hermanos, sigan por favor viniendo los martes. Les animo a que no dejen de venir. Hagan la tarea, separen tiempo y si no la pueden, igual vengan, ¿no? No se sientan Peor es que no vengan. Ya, ya. Vamos a orar, hermanos. Y en estos días vamos a ver con Panterita cómo les pasamos el video si lo quieren escuchar otra vez o para pasárselo a los que no han podido venir. ¿Ya? ¿Ok? Sí, solo que pesa el video mucho. Tenemos que ver, solo no hay internet ahorita porque arriba han hecho qué cosas y no hay internet acá. Necesitamos internet igual. Necesitamos internet. Puede ser el drive, puede ser muchas cosas. Ahorita vemos cómo hacemos, ¿ya? Vamos a leer, vamos a leer. Al TikTok. ¿Ya hay grupo de WhatsApp? ¿Sí? ¿No estás? ¿Sí está? Ya, en grupo de WhatsApp, por favor, no se olviden de pasarme su nota. Hay un grupo de WhatsApp del curso. No se olviden de nota. No, solo pónganme Silvia, Rey, 29, 30, 50, todo, todo. ¿Qué?
Sí, cada pregunta vale 4. Ah, ¿verdad? Pásale, por favor, Le falta a Mitchell. Ahí está. Alex, toma. A todos les doy la prueba. Me olvidé de eso. Dale, dale, dale. Corrígelo con el examen de la señora Silvia. Que la señora Silvia te corrija. Ah, verdad. Liz, secretaria, no marcó asistencia. Ya, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar para que ya podamos ir los que tengan que salir. Gracias, hermoso Dios, por tu palabra. Realmente, y comenzamos a tener paciencia. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en esos investigadores bíblicos, en esos detectives que buscan tu verdad, que quiere ver los detalles de tu palabra, que quiere sumergirse, no solo ver, sino también observar. Abre nuestros ojos espirituales, ponos el deseo, el querer como el hacer, Señor, de buscar tu palabra, de que tú nos puedas ministrar, enseñar, que tengamos aquí todos ese corazón. Gracias por mis hermanos, gracias por este día. Te pido que todos estén bien, Señor, cuídalos. Están enfermos, Señor, sánalos. A los que no han podido venir, Señor, que vengan las próximas semanas, Señor. Todo para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Entonces, hermanos, nos vemos mañana los que pueden, o el domingo, si no el martes también. Dios los bendiga.